Descubrí que mi novia y mi mejor amigo se veían a escondidas cuando ambos me mentían sobre sus planes. Lo peor no fue la traición, sino sus justificaciones cuando los enfrenté. Esta historia comenzó de la manera más extraña. Yo confiaba totalmente en Mario, mi mejor amigo desde la secundaria. Y también confiaba en mi novia, Andrea, una relación que empezó hace un año y que creí que iba excelente. No soy el tipo de persona paranoica, y menos con ellos, porque ¿quién se espera una traición de las dos personas que más quieres? Todo esto empezó hace unas semanas cuando Andrea y yo organizamos una cena en mi departamento e invitamos a Mario. Estábamos todos disfrutando, con un par de pizzas, algunas bebidas y risas, hablando de cualquier cosa, hasta que noté algo raro. Fue como un clic en mi cabeza cuando vi que Mario se reía un poco más de lo normal con los chistes de Andrea, y ella, que nunca fue tan cercana a mis amigos, parecía de repente interesada en lo que él tenía que decir. La verdad, al principio pensé que estaba exagerando. A lo mejor era solo mi imaginación. La segunda vez que pasó, no estaba solo imaginándomelo. Era otra reunión, solo nosotros tres otra vez, en casa de Mario. A mitad de la noche, noté cómo él buscaba cualquier excusa para acercarse a Andrea, ofreciéndole más bebidas, mirándola más de lo que uno miraría a la novia de un amigo, riéndose de sus comentarios con ese tono que a veces usábamos en la escuela para tirar onda. Me sentí incómodo, pero de nuevo, intenté dejarlo pasar. Ella también parecía responder de una manera, ¿cómo decirlo? Casi coqueta. Me daba la impresión de que a ella le gustaba la atención, y hasta pensé que era normal, todos disfrutan un poco de que los halaguen, ¿no? Pero luego empezaron a pasar cosas más raras. Una tarde, recibí una llamada de Mario. No era un tema serio, quería saber si yo podía ayudarlo con una mudanza porque su hermano estaba por venir y él necesitaba el cuarto libre para él. Entonces, le dije que pasaría el fin de semana con Andrea, que si necesitaba ayuda, se lo avisara a algún otro amigo. Lo raro fue que, al rato, Andrea me dijo que ese sábado quería salir con sus amigas, algo que nunca hacía sin avisarme con anticipación. Al final, terminé quedándome solo y, por simple curiosidad, abrí mis redes sociales, solo para revisarlas un rato. Lo primero que me apareció fue una historia de Mario, en donde él y Andrea estaban en su departamento, sentados juntos, riendo y tomando bebidas como si fuera lo más normal. ¿Qué estaba pasando? Ahí me quedé, mirando esa historia una y otra vez, tratando de entender. O sea, ella me había dicho que saldría con sus amigas y Mario, según él, estaba ocupado con su mudanza. Entonces, ¿por qué estaban juntos? Intenté calmarme y no pensar lo peor, tal vez se habían encontrado de casualidad, o a lo mejor alguien más los había invitado y yo no me enteré. Pero el problema fue que ninguno de los dos mencionó nada, ni antes ni después. El lunes, le pregunté a Andrea cómo estuvo su salida con las amigas y me respondió con total tranquilidad que había sido divertida, sin mencionar nada sobre Mario. Y ahí fue cuando empezó a llenarse mi cabeza de dudas. Decidí no decir nada por ese momento, pero mi intuición me gritaba que algo no estaba bien. La semana siguiente, me dio por estar más pendiente de sus conversaciones. No quería parecer un loco celoso, pero, al mismo tiempo, tampoco podía ignorar lo que estaba viendo. Lo que más me hizo ruido fue que Andrea empezaba a responder a Mario en mensajes a toda hora, y hasta una vez la vi escribiéndole una noche, como a las 11 de la noche, riéndose sola de algo que él le había dicho. Cada vez que le preguntaba si pasaba algo divertido, ella se apresuraba a guardar el celular y cambiar de tema. Pensé que tal vez lo estaba viendo todo desde la paranoia, y traté de convencerme de que no había nada que temer. Pero entonces, un viernes, mientras Andrea estaba en la ducha, me llegó un mensaje de Mario. Era una de esas cosas que uno simplemente no se espera. Oye, ¿qué te parece si mañana te quedas en casa? Podría pasar un buen rato con Andrea, como el otro día. Nos llevamos súper bien, ya sabes. Me quedé helado. ¿Estaba leyendo bien? ¿En serio Mario estaba proponiéndome que me hiciera a un lado? Estaba claro que no se refería a un plan de amigos. Guardé el mensaje sin responder y me quedé ahí, pensando en si de verdad el tipo tenía la cara para intentar eso con la persona que me ha visto en mis peores momentos, mi mejor amigo, alguien en quien confié mi vida. Ahora, aquí estoy, sin saber qué hacer. Tengo la opción de enfrentar a Mario y a Andrea, de preguntarles directamente si algo está pasando, pero me da miedo la respuesta. Si confirmo mis sospechas, sé que podría perder no solo a mi novia, sino a mi amigo de años, lo cual sería una traición difícil de procesar.
La otra opción sería ignorarlo y tratar de salvar lo que queda, aunque siento que si no hago algo, esto solo va a empeorar. Primera actualización, gracias por los comentarios que me dejaron. No saben cuánto me ayudó leer que no estaba siendo un paranoico y que, al menos, mis sospechas parecían válidas. Como muchos me recomendaron, decidí enfrentar primero a Andrea, de forma tranquila, para ver si podía obtener alguna explicación. No quería ir directo a acusarla, después de todo, ¿y si había una razón razonable para todo? Pero, al mismo tiempo, me moría de los nervios. Así que anoche, mientras cenábamos, le pregunté de la forma más casual que pude, oye, ¿por qué no me dijiste que había salido con Mario el sábado? En cuanto se lo dije, su expresión cambió por completo, se puso nerviosa. Primero intentó negarlo, pero cuando le mencioné la historia de Instagram que vi, soltó una excusa. Dijo que sí, que había ido porque él necesitaba ayuda con unas cosas de la mudanza y que se le olvidó mencionarlo. Lo dijo como si fuera lo más obvio del mundo, pero yo ya no estaba para mentiras. Le pregunté por qué me había dicho que saldría con sus amigas en lugar de decirme la verdad, y me miró como si no entendiera a qué iba con todo esto. Le dije, con el corazón latiendo como loco, que estaba empezando a sentir que algo raro estaba pasando entre ella y Mario. Ella me miró, visiblemente molesta, y me dijo que estaba exagerando, que Mario solo era mi amigo y que por lo tanto ella lo consideraba su amigo también. Intenté insistir un poco más, sin sonar agresivo, pero no sirvió de nada, se cerró completamente y no dio lugar a que la conversación avanzara. Y aquí está lo peor, después de decirme que estaba actuando como un loco desconfiado, se fue sin decir nada más. Pasé toda la noche dándole vueltas al asunto, revisando cada pequeño detalle que recordaba y preguntándome si en algún momento me había equivocado. Pero cada vez que volvía a leer el mensaje de Mario, me daba cuenta de que algo realmente estaba pasando. Así que, después de esa charla con Andrea, decidí que era hora de hablar con él directamente. Lo llamé al día siguiente y le dije que necesitaba verlo, que ya no podía seguir con la situación como si nada. Nos encontramos en un café y, al principio, intenté hablarle sin rodeos, pero no mencioné el mensaje de inmediato. Le dije que notaba que estaba muy pegado a Andrea últimamente y que eso me tenía incómodo. Lo que me dejó helado fue que él, sin apenas inmutarse, sonrió y me dijo que si realmente confiaba en ella, no debería preocuparme. Le pregunté si por alguna razón sentía que había cruzado la línea, pero se hizo el desentendido y me dijo que era absurdo que pensara así. Fue entonces cuando ya no pude contenerlo y le mostré el mensaje. En cuanto lo vio, se quedó callado unos segundos y después soltó una risa incómoda, como si quisiera convencerme de que era una broma. Pero no sonaba como una broma, y él lo sabía. Ese silencio que mantuvo después fue suficiente para confirmar mis sospechas. Segunda actualización, he tenido unos días de locura total desde esa conversación, pero finalmente decidí volver para contarles lo que pasó después. Gracias a todos los que comentaron y me ayudaron a ver las cosas desde otros puntos de vista. Al leer sus experiencias y consejos, decidí que debía ir a fondo con esta situación, sin seguir evadiéndola. Después de confrontar a Mario en el café y escuchar esa risa incómoda que él intentó pasar como si fuera todo un chiste, volví a casa en un estado de pura frustración. Las palabras de Mario resonaban en mi cabeza, y en lugar de aliviarme, solo aumentaron mis sospechas y me dejaron con más dudas. Esa risa y el silencio incómodo después del mensaje fueron todo lo que necesité para entender que esto no era una broma. Aún así, no podía quedarme en esa incertidumbre, así que decidí que había llegado la hora de hablar nuevamente con Andrea, aunque sinceramente, no tenía idea de cómo iba a abordarlo sin volver a sonar paranoico. Esa noche, cuando Andrea llegó a casa, intenté mantener la calma y esperar el momento adecuado para confrontarla, pero no tenía un plan claro. Estaba nervioso, y estoy seguro de que se me notaba porque me miraba como si estuviera esperando que le dijera algo. Finalmente, me armé de valor y fui directo, le dije que había hablado con Mario, que le había enseñado el mensaje y que él prácticamente no había sabido cómo justificarlo. Le pregunté, de nuevo y más serio esta vez, si realmente estaba pasando algo entre ellos. La miré directamente a los ojos, esperando que, si estaba mintiendo, se notara. La respuesta de Andrea fue inesperada, por decirlo menos. En lugar de negarlo o enojarse como antes, bajó la mirada y se quedó en silencio por un buen rato. Fue como si no supiera cómo responderme o si estaba luchando internamente para decidir qué decir. Ese silencio me empezó a poner los pelos de punta y el corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Le pedí, casi rogándole, que me dijera la verdad, que fuera lo que fuera, prefería escucharlo de su boca.
Finalmente, después de ese silencio que se sintió eterno, Andrea me confesó que, aunque no había pasado nada físico entre ellos, sí había algo de coqueteo y que había empezado a sentirse atraída por él. Dijo que fue algo que surgió de forma inesperada y que al principio ni siquiera sabía qué le pasaba, pero que últimamente había notado que cuando estaba cerca de Mario se sentía emocionada y confundida. Me dejó claro que todavía estaba conmigo, que aún me quería, pero que esa atracción la tenía también desconcertada. No sabía cómo reaccionar. Por un lado, agradecí que hubiera sido honesta, pero por otro, escuchar eso me destrozó. Sentí que el piso se me desmoronaba, porque una cosa es sospecharlo y otra muy distinta es escucharlo directamente de ella. Traté de mantenerme sereno, pero no pude evitar que mi voz se quebrara cuando le dije que si sentía algo por él, entonces debía decírmelo sin rodeos. Que yo no quería ser su plan B, esperando a que decidiera entre él o yo. Andrea se quedó callada otra vez y me dijo que no lo veía de esa forma, que yo era su pareja y que lo de Mario solo era algo pasajero, pero suena extraño que no haya sido capaz de decírmelo antes. Pasé la noche en el sofá. Ella trató de hablar conmigo y decirme que solo era una confusión y que no era nada serio, pero la verdad es que sentía que no podía ni mirarla. Sentía como si me hubieran clavado un puñal y no sabía cómo sacarlo. No era solo la confesión de Andrea, era la traición de Mario, alguien a quien consideré mi hermano durante años, alguien con quien pasé las peores y mejores etapas de mi vida. Me pasé la noche en vela, pensando en todo esto, en cómo había llegado hasta aquí. Al día siguiente, Mario me escribió. Supongo que Andrea le dijo que habíamos hablado porque su mensaje fue una especie de disculpa a medias. Me decía que lamentaba si se había pasado de la raya, pero que nunca tuvo intención de lastimarme ni de hacerme sentir mal. Era como si tratara de barrer el tema bajo la alfombra, sin realmente disculparse de corazón. Leyendo el mensaje, me di cuenta de que, en realidad, Mario ni siquiera estaba arrepentido. En su mensaje, no había un solo momento donde admitiera la magnitud de lo que había hecho. Al contrario, sentí como si estuviera tratando de minimizarlo todo, de hacerlo ver como una simple tontería. La cosa es que, en ese momento, me di cuenta de que estaba lidiando con dos traiciones al mismo tiempo, y que, por mucho que quisiera salvar la relación o incluso la amistad, ambos me habían hecho daño de una forma que iba más allá de cualquier disculpa superficial. No podía ignorarlo, ni mucho menos actuar como si nada hubiera pasado. Algunos de ustedes me preguntaron qué pensaba hacer después de hablar con ambos, y, sinceramente, aún no tengo todas las respuestas. Lo que sí sé es que esta situación me abrió los ojos. No puedo seguir pretendiendo que todo está bien cuando claramente no lo está. Ahora, estoy pensando seriamente en tomarme un tiempo, lejos de ambos, y analizar si de verdad quiero seguir adelante con mi relación o incluso mantener a Mario en mi vida. Tercera actualización. Han sido días bastante difíciles desde que tuve esas conversaciones con Andrea y Mario. Pasé de sentirme dolido y traicionado a estar completamente furioso. La realidad de todo esto me golpeó de golpe y simplemente no podía fingir que podía soportarlo. Algunos de ustedes comentaron que necesitaba un cierre, una confrontación definitiva para limpiar la herida, así que decidí enfrentar a ambos, juntos. Ya no quería seguir imaginando qué podría estar pasando o quedándome solo con sus palabras a medias. Era hora de ponerlos a ambos en una situación de cara a cara y ver si alguno tenía la valentía de decirme la verdad completa. Les mandé un mensaje a ambos para que vinieran a mi departamento esa noche, y se los dejé claro, quiero que me cuenten lo que está pasando entre ustedes. No más mentiras ni excusas. Andrea llegó primero, visiblemente nerviosa, y no me miraba directamente. Al poco rato, llegó Mario. Se veía relajado, como si no entendiera del todo por qué estaba ahí. Ni siquiera se saludaron entre ellos, la tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Me armé de valor y les dije que necesitaba la verdad, que ya sabía que algo había estado ocurriendo entre ellos, pero quería escucharlo de sus bocas. Mario fue el primero en hablar, y aunque esperaba que lo hiciera con cierta humildad o vergüenza, lo que me soltó me dejó frío. Me dijo, con una voz totalmente indiferente, que él nunca había planeado nada, que Andrea simplemente se sentía atraída por él, y que él no hizo nada para detenerlo porque, según él, ella claramente tenía dudas conmigo. Lo dijo con una ligereza que me hizo hervir la sangre. Fue como si estuviera justificándose al culparla a ella y a mí, como si él solo estuviera ahí, de paso, y el problema realmente fuera nuestro. No podía creerlo, así que le pedí a Andrea que confirmara si eso era cierto. Ella, visiblemente afectada, me dijo que sí,
que había sentido confusión sobre nuestra relación y que Mario era alguien con quien se sentía libre y cómoda, que no había hecho nada físico con él, pero que en su mente había llegado a preguntarse cómo sería estar con él. Fue como si alguien me lanzara un balde de agua helada. Sentí una mezcla de humillación y rabia al ver que no solo me estaban confirmando mis sospechas, sino que lo hacían sin realmente mostrar remordimiento. Andrea incluso tuvo el descaro de decirme que estas cosas pasan y que no era culpa de nadie, que simplemente los sentimientos cambian. Lo que sucedió después, no estoy orgulloso de cómo reaccioné, pero no pude evitarlo. Me levanté de la silla y, con una furia que jamás había sentido, le grité a Mario que se largara de mi vida. La discusión se fue calentando, y no puedo explicar con precisión lo que ocurrió porque todo pasó tan rápido que se siente como un borrón en mi memoria. Recuerdo levantar la voz, diciéndole que él era un traidor, alguien a quien consideraba como un hermano y que, por respeto a nuestra amistad, nunca debió haberse metido en medio de mi relación. Mario intentó ponerse a la defensiva, diciendo que yo estaba exagerando, que él solo respondió a los sentimientos de Andrea. No lo podía creer. Le grité que no era ningún santo y que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que incluso me había invitado a darles espacio a propósito, como si fuera un juego para él. Cuando escuché mi propia voz diciendo eso, sentí una mezcla de tristeza y rabia, porque me di cuenta de que llevaba razón. Había manipulado la situación desde el principio, sabiendo que yo era demasiado confiado para ver lo que pasaba frente a mis ojos. Andrea intentó intervenir, diciendo que ellos no planearon nada, que solo fue algo que pasó, como si fuera un accidente, algo sin importancia. Le dije que si de verdad me hubiera respetado, si en algún momento me hubiera tenido el cariño que decía, hubiera hablado conmigo desde el primer momento en que sintió algo por Mario. Que yo merecía saberlo y no enterarme por medio de mentiras y evasivas. Me miró como si no entendiera el daño que habían causado, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Después de todo eso, Mario agarró sus cosas y salió sin decir una palabra más. Andrea intentó quedarse para hablar, diciendo que podía arreglarse, que ella solo estaba confundida y que ahora entendía que había cometido un error. Me pidió otra oportunidad, una y otra vez, diciéndome que yo era importante para ella y que estaba dispuesta a dejar de hablar con Mario si eso me hacía sentir mejor. Pero ya era demasiado tarde. No podía mirar a Andrea sin sentir que algo se había roto completamente entre nosotros, algo que nunca se podría reparar. Cuando finalmente se fue, me quedé solo en el departamento y una sensación de vacío total me invadió. Fue como si toda la situación se me viniera encima de golpe. Ahí estaba, solo, en el espacio que compartíamos juntos, sin mi mejor amigo y sin la persona que pensé que era el amor de mi vida. Esa noche, creo que dormí unas 2 horas, si es que dormí. Me despertaba pensando en cada cosa que habían dicho, en cada momento en que podría haberme dado cuenta de lo que estaba pasando y no lo hice. Cuarta actualización. Han pasado unas semanas desde la confrontación y he tenido tiempo para pensar en todo lo que pasó. De nuevo, quiero agradecerles a todos por los mensajes de apoyo y por ayudarme a ver que enfrentar esto fue necesario, aunque ha sido increíblemente doloroso. Estar solo y procesar todo lo que perdí ha sido más difícil de lo que imaginaba. Entre la tristeza, el enojo y la confusión, había días en los que no sabía ni qué pensar. A veces quería culpar a Andrea, otras a Mario, y luego a mí mismo por no haber visto las señales. Era como si estuviera atrapado en un torbellino de emociones, sin poder salir de ahí. Decidí tomarme unos días para salir de la ciudad y desconectarme. Fui a una cabaña que mi familia tiene en las montañas, un lugar donde siempre me he sentido en paz. Estar ahí me ayudó a calmar un poco la mente y ver las cosas con mayor claridad. En la soledad y el silencio, logré finalmente ver la situación desde otro ángulo. Me di cuenta de que estaba cargando con mucho peso que no me correspondía, especialmente con la culpa de haber confiado demasiado en dos personas que claramente no valoraron ni mi amistad ni mi amor. Una de las cosas que hice en ese retiro fue escribir todo lo que sentía, todos los momentos buenos y malos que viví tanto con Andrea como con Mario. Me permití recordar las cosas como eran, sin intentar endulzarlas ni distorsionarlas. Al hacerlo, me di cuenta de algo crucial: Mario había estado cruzando líneas desde mucho antes, con pequeñas actitudes que en su momento me parecían insignificantes, pero que, en retrospectiva, eran signos de que algo no estaba bien. Siempre hubo una especie de rivalidad oculta, una competencia de la que yo ni siquiera era consciente. Y Andrea, por su parte, parecía disfrutar de esa atención adicional, aunque en aquel momento yo no lo veía así. Parecía que se acostumbró a tener a dos personas pendientes de ella,
y cuando surgió esa confusión de la que tanto hablaba, en lugar de hablarlo conmigo, lo mantuvo en secreto. Después de ese viaje, volví decidido a tomar decisiones que me ayudarían a sanar y dejar atrás esta etapa. Primero, eliminé toda comunicación con ambos. Bloqueé a Mario de mis redes y del teléfono, y le envié un mensaje final a Andrea diciéndole que no necesitaba explicaciones ni disculpas, que lo que ocurrió fue suficiente para entender en quién realmente podía confiar. Fue un cierre amargo, pero necesario. Sin embargo, al regresar a la ciudad, me di cuenta de que no era tan fácil como apretar el botón de bloquear y olvidar. Algunos de nuestros amigos en común comenzaron a contactarme, preocupados porque aparentemente me había distanciado de todos. Al principio, intenté no dar demasiadas explicaciones, pero luego uno de ellos me preguntó directamente si había habido algún problema entre Mario y yo, porque él andaba diciendo que yo estaba exagerando todo y que estaba tomando una simple confusión demasiado en serio. Eso fue como una segunda puñalada. Así que, sin entrar en detalles, les dije la verdad, Mario había cruzado un límite muy personal y, por respeto a mí mismo, decidí cortar toda relación con él. No les conté lo de Andrea, pero les dejé claro que yo ya no podía seguir siendo parte de ese círculo como si nada. Varios amigos reaccionaron con sorpresa, porque siempre habíamos sido el trío inseparable, y creo que les costaba entender que algo tan grave había pasado entre nosotros. Fue difícil, pero sentí que al menos esa era una forma de recuperar algo de control en mi vida y de limpiar un poco el ambiente. La semana pasada, Andrea intentó contactarme de nuevo. Me envió un mensaje bastante largo, diciéndome que quería disculparse, que lamentaba todo el daño que causó y que, si yo la dejaba, le gustaría poder encontrarse conmigo en persona para hablar. Estuve tentado a aceptar, pero me di cuenta de que volver a ver a Andrea solo abriría más heridas que aún no habían cicatrizado. Así que le respondí de la forma más clara que pude, diciéndole que no necesitaba esa conversación para cerrar nada, porque ya había hecho las paces con la situación. Le deseé lo mejor y dejé claro que no quería tener más contacto con ella. Desde entonces, he intentado enfocarme en reconstruir mi vida, en volver a sentirme seguro y confiado sin ellos.